siglo XIX, el capitalismo europeo atravesaba la segunda revolución industrial. Esta motorizó la mayor expansión económica de la historia e impulsó a los estados europeos hacia una feroz competencia mundial por el control de materias primas, mano de obra barata y nuevos mercados. En unas pocas décadas, el Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda, las recién formadas Alemania e Italia y más atrás España y Portugal llegaron a dominar gran parte del mundo. África fue repartida como una torta en la Conferencia de Berlín de 1884, organizada por el canciller prusiano y arquitecto de la unidad alemana Otto von Bismarck. En el norte de África, Francia se impuso en la mayor parte de la costa mediterránea y el Sahara, colonizando Marruecos, Argelia, Túnez y Mauritania. El Reino Unido ocupó Egipto, recientemente independizado del decadente Imperio Otomano, y también Sudán. Italia conquistó Libia y España mantuvo su dominio del Sahara Occidental al sur de Marruecos. Como siempre, la opresión y explotación generan resistencia. Ya en 1910, las colonias británicas del sur del continente se independizaron y formaron la Unión de Sudáfrica, aunque el Imperio Británico logró mantenerlas como dominios de la corona. Tras la Primera Guerra Mundial estalló una revolución independentista en Egipto y el Reino Unido fue obligado a reconocer el fin de su protectorado, aunque mantuvo el control del estratégico canal de Suez. Sin embargo, fue al final de la Segunda Guerra Mundial, al calor del ascenso revolucionario que recorrió el mundo entero, que el proceso de descolonización despegó en África, así como también en India y en el sudeste asiático. Libia fue la primera colonia africana en lograr su independencia. Tras la derrota de Italia, los aliados instalaron una monarquía relacionada a Arabia Saudita y que favorecería los intereses británicos. El establecimiento del Estado de Israel en 1948 fue otro detonante del movimiento de masas en los países árabes. El papel traidor que jugaron las monarquías de la mayoría de ellos los convirtió en blanco de una movilización revolucionaria en ascenso. En 1952, un sector de los jóvenes oficiales del ejército egipcio derrocó a la monarquía y adoptó una política anticolonial, nacionalista y panárabe. El nuevo gobierno, dirigido por Nasser, implementó una reforma agraria y nacionalizó industrias claves. Sin embargo, lo que lo elevó como héroe del movimiento en la región fue la nacionalización del Canal de Suez en 1956. El año siguiente, Egipto y Siria fundaron la República Árabe Unida y fuerzas nacionalistas panárabes tomaron el poder también en Irak. Nasser también apoyó a los rebeldes que venían luchando contra la ocupación francesa en Argelia, otro epicentro de la revolución anticolonial que atravesaba el continente. La resistencia contra la ocupación francesa se había disparado tras la masacre de 45.000 argelinos en 1945 y había iniciado una lucha armada con guerrillas urbanas en 1954, cuando diversas organizaciones independentistas fundaron el Frente de Liberación Nacional. En 1956, Francia le otorgó la independencia a Marruecos y Túnez para intentar evitar que se extendiera la rebelión. El plan francés era conceder una independencia formal a sus colonias, instalando gobiernos dependientes y formando una comunidad económica como la Commonwealth que el Reino Unido tiene con numerosas excolonias. Pero ese plan fracasó cuando estallaron una seguidilla de rebeliones en 1960, en las que 17 colonias, 14 de ellas francesas, consiguieron su independencia. Tras esta derrota, Francia redobló su guerra contra el pueblo argelino, pero la brutalidad de las masacres y torturas le hicieron perder el apoyo del pueblo francés y la lucha tenaz del pueblo argelino no se dejó doblegar. Derrotado, el gobierno de Gaulle tuvo que reconocer la independencia de Argelia en 1962. El nuevo gobierno argelino nacionalizaría las propiedades francesas y otras empresas clave de la economía e implementaría una reforma agraria, entre otras reformas progresivas. En 1969, un sector nacionalista del ejército libio, encabezado por Gaddafi, también tomó el poder allí e implementó un régimen similar a los de Egipto y Argelia. Sin embargo, el nacionalismo panárabe no rompería con el capitalismo. Se limitó a reconstruir estados burgueses y no resolvió los problemas de fondo de las masas trabajadoras. Por eso terminaron decayendo.
La desilusión con el naserismo en Egipto le abrió la puerta a sectores más de derecha del ejército y la dictadura de Mubarak, que caería recién en la primavera árabe de 2011. En otros países como Argelia y Libia, los propios dirigentes nacionalistas se adaptarían a las corrientes dominantes del capitalismo imperialista e implementarían brutales regímenes dictatoriales para mantenerse en el poder. Y ellos mismos enfrentarían la ira popular de la primavera árabe.